En estos últimos tiempos, principalmente en este año en el que se está desarrollando una de las negociaciones entre trabajadores y empleadores más intensas que haya conocido Uruguay en su historia, se ha escuchado una queja con insistencia que proviene del sector empresarial que dice que hay miembros de sindicatos que ahora pasaron a ser gobernantes, razón por la cual el gobierno actual se inclina en las relaciones obrero-patronales hacia los trabajadores. ¿Es dable pensar que ex dirigentes sindicales ahora estén en un gobierno que dice ser progresista? Seguramente sí. Algo similar sucedía en otras épocas durante otros gobiernos con otras bases ideológicas. La contadora Primavera Garbarino, proveniente del sector privado, fue ministra de Industria. El contador Alberto Bención venía del sector bancario y fue ministro de Economía. José Villar, empresario de la industria panificadora, que pasó a ser ministro de Turismo, fue el primer ministro de Turismo. Mario Amestoy, también ministro de Turismo, proveniente del sector transporte turístico. ¿Hacia dónde se inclinaban estos dirigentes cuando les tocó ejercer distintos cargos públicos? Julio María Sanguinetti, por ejemplo, habla de una especie de batalla entre la democracia liberal basada en el voto y lo que él llama el corporativismo socialista, en el que las corporaciones sindicales ejercen parte del poder político. Hay un péndulo que oscila entre el liberalismo empresarial en épocas de gobiernos conservadores y el sindicalismo obrero en época de gobiernos progresistas. Hoy en Tripaliare hablaremos de la influencia de las organizaciones gremiales, empresariales u obreras en los diversos gobiernos. Presidente, ¿se le ha escuchado por estos días observar con mirada crítica lo que a su juicio es una inclinación del gobierno del Frente Amplio, en las relaciones laborales estamos hablando, ¿no? Una inclinación hacia el trabajador? ¿Cómo está viendo usted esto? No, yo diría que no, que no es al trabajador. Vamos a deslindar las cosas. Yo creo que es, yo diría, a la presión gremial o a la presión sindical, que son cosas distintas. Está hilando fino, está bien. Me disculpen muchos amigos los sindicatos, porque creo que a veces, queriendo defender intereses legítimos de los trabajadores, los están dañando. Entonces hay que distinguir eso. El interés del trabajador, sí, lo representan los sindicatos, y los sindicatos son imprescindibles, ¿no? Desde siempre, desde que nació el sistema capitalista. Adam Smith, en 1776, escribió La riqueza de las naciones y siempre se le caricaturiza, ¿no? Igual que a Marx. A Marx le hacen decir cada cosa fantástica. Que nunca dijo. Bueno, cosas que nunca dijo. O se las hacen decir incompletas. Se las hacen decir. Bueno, pero y Adam Smith también, ¿no? Parece que es una especie de teórico de la insensibilidad social. Y las cosas que dice Adam Smith son fantásticas, porque él dice, todo empresario tiende al monopolio. En consecuencia, el Estado es el único que tiene que asegurar la libertad de competencia. Y dice, los que dicen, se suele decir, dice que los sindicatos empresariales de trabajadores existen, pero que no así los de los empresarios. Lo que dicen esto no saben nada de nada, dice. No, los empresarios también se coaligan, aunque no lo reconozcan. Y entonces dice, la riqueza solo va a surgir en la medida en que se cree riqueza, se distribuye riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el sindicalismo es imprescindible. Ahora, como en la política, a veces se acierta, a veces no se acierta. Nuestro sindicalismo, desde mi ángulo, tiene un enfoque de origen en el cual discrepamos. ¿Por qué? Bueno, porque piensan en términos de lucha de clase todavía. Y el término lucha de clase ya hoy, es decir, yo nunca lo compartí, pero creo que hoy está más obsoleto que nunca, digamos, porque ha cambiado el mundo, ha cambiado los modos de producción. Ya no es esto, ya no es lo material, ya no es lo industrial. Si uno mira las 5 empresas de más cotización en la bolsa del mundo, ¿no?
Apple, que ahora la primera que llega al $1 trillón, o sea, el millón de millones de dólares de cotización en bolsa, y Amazon y Google y Facebook, son hijas de la innovación. Ahí no hubo plusvalía obrera en la acumulación de capital. Entonces, son productos, ni tampoco hubo herencia, no heredaron nada. Son muchachos de las nuevas actividades creativas. Entonces, con eso quiero decir que a veces se confunde lo que es o lo que a mi juicio debiera ser un sindicato hoy, como son en Alemania, póngale por decir algo, ¿no? Siempre se habla de Suecia, pero yo digo Alemania, que es un país estrictamente capitalista, mucho más que Suecia, digamos, pero donde el sindicalismo tiene una presencia importante, ¿no? Y que es casi parte del gobierno porque asumen grandes responsabilidades. A nosotros todavía nos queda mucho el sindicato de resistencia, en la época anarquista. ¿Y por qué usted hace la crítica a la presencia sindical en el gobierno si acá acaba de hacer un elogio a la presencia sindical en el gobierno alemán, por ejemplo? Pues se lo fueron ganando a fuerza de responsabilidad, ese es el tema. Ahora, si usted asume una actitud, como recién decía, de mentalidad de sindicato de resistencia, como eran los viejos sindicatos anarquistas que había acá, ¿no? Los recuerdo, conocí a algunos, además de los dirigentes de la época, porque mi padre era director de trabajo, fue director de trabajo 30 años. Entonces yo los conocía a todos, porque iban a casa, entraban, salían. A los comunistas y a los anarquistas, no se querían nada. Y bueno, pero era esa mentalidad de choque, de que el capital es el enemigo, el patrón es el enemigo, la empresa es el enemigo. Y bueno, ¿y usted dice que nunca creyó en la lucha de clases? Porque, a ver, vamos a dejar en un paréntesis la actualidad, usted acaba de referenciarla con respecto a la tecnología, bueno, los que usted nombró, Amazon, Facebook, pero vamos un poco hacia atrás. ¿Nunca creyó, usted ni siquiera de joven creyó en la lucha de clases? No, como motor de la sociedad, no. Como motor de la sociedad, no. Pero como sentimiento del ser humano, como el sentimiento obrero y sentimiento patronal. Que existieran clases sociales, siempre las hubo. Pero las clases sociales nunca fueron homogéneas y nunca estuvieron congeladas. Porque justamente nada ha hecho más permeable a las clases sociales que la democracia liberal y la economía de mercado. Ningún sistema ha logrado que más gente trabajadora pasara a las clases medias. Así pasó en nuestro país. Así pasó en nuestro país. Y no fue y sí, hubo lucha sindical, pero fueron también por la acción del Estado, por la acción de la democracia, la acción de la democracia popular, cuando digamos el obrero empezó a votar y a tener conciencia, digamos. O sea, por supuesto, yo creo que la premisa de Marx nunca la compartí. Creo que no es así, que la historia de la sociedad no es la lucha de clases. Ha habido, sí, en ciertos momentos lucha de clases, pero no es el motor de la historia en todo caso. Ahora, yo creo que el motor de la historia, para mí, mucho más en la ciencia, mucho más en la ciencia. Esa sí que cambia, lo estamos viendo ahora, pero también lo vivimos en los años 40, 50 con la industria. Sí, claro. Y lo vivimos antes, en 1890, 900, con la Revolución Industrial. Es decir, fue mucho más revolucionario. El propio Marx dice, ¿no?, en el Manifiesto Comunista, no ha habido nada más revolucionario que la burguesía, ¿no?, que destruyó las bases de la economía feudal, ¿no? Bueno, es decir, ¿y por qué la burguesía? ¿Era por clase social? No, por el acceso a ciertos conocimientos y a una propiedad más moderna que la de la tierra, que era la de la época. ¿Y cómo se podía explicar entonces, en la época de la Revolución Industrial, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por allí, la resistencia de los grandes empresarios, que sin duda que fueron emprendedores que hoy en día la humanidad seguramente les deba mucho, ¿no? Pero en ese momento ellos se mostraban con una gran resistencia a siquiera escuchar los reclamos de sus obreros. Es verdad. Hasta llegar a la brutalidad. Pero eso no se resolvió, por la vía de la revolución. Porque Marx pensaba que las contradicciones del sistema capitalista llevaban a la revolución, por no asumir que la libertad, que es esencial a la economía de mercado, saquemos capitalista, que aparece una connotación, sí, una connotación peyorativa, que no debiera tenerla, pero dejémoslo. Economía de mercado.
porque la economía de mercado vinculada a la democracia liberal han sido el gran poder transformador. ¿Qué pasó en Inglaterra, el corazón de la capacidad de la revolución industrial, Manchester? Bueno, de allí salieron justamente los sindicatos, que ya cuando Adam Smith escribe en 1776 La riqueza de las naciones y habla de la necesidad de los sindicatos gremiales como condición de la prosperidad, ya entonces habían nacido, ya había habido las revueltas del 48, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Marx y Engels estaban describiendo esa situación en Inglaterra, porque eran economistas ingleses, si se quiere, pese a su origen alemán. Entonces, esto nos está hablando de que justamente hubo, sí, esa acción, pero la democracia política es la que permitió que esos sindicatos construyeran el Partido Laborista, transformaran el viejo Partido Liberal, y bueno, y los obreros se incorporaran al voto, y la democracia fue cambiando, y la legislación obrera fue cambiando, y ahí nace la legislación social, y ahí nacen los deportes, porque los deportes modernos, porque el fútbol y compañía que nos vino por el ferrocarril inglés es la consecuencia de la legislación social, cosa que a veces no se advierten bien. Ahora, a propósito justamente de eso que está diciendo, usted acaba de poner un buen ejemplo, porque dijo que nacieron una cantidad de cosas a partir de los sindicatos, exacto, y de la realidad de los sindicatos, exacto, ¿no? ¿Cómo explica usted un fenómeno? Porque estamos combinando trabajo, intereses económicos y política, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo? Porque uno se imagina, la clase media en el mundo somos mayoría, ¿verdad? Por suerte. Ahí está. Y sin embargo se está dando un fenómeno particularmente en América Latina, donde empresarios que hasta hace algunos años, una década, eran outsiders de la política, estaban afuera de la política. Y despreciaban la política. Exactamente. Aparecen en los gobiernos, logran acceder a los gobiernos por la vía democrática, con un discurso que realmente no entiendo cómo lo compra la clase media, cuando en realidad es lógico pensar que ese empresario, un Piñera en Chile o un Macri en Argentina, va a gobernar más para los suyos que para la gran masa que es la clase media. Bueno, ahí está. Ahí lo que ocurre es que la política es dinámica y los sentimientos de la gente, como le digo, no son clasistas. La gente suele mirar hoy desde ángulos diversos, a veces del ángulo de las libertades, a veces del ángulo de la cultura, a veces del ángulo de la política, a veces del ángulo de la economía. Y hay mucha gente que siente que de pronto posiciones que se imaginan, digamos, o que se califican de más conservadoras, suelen defenderlo mejor que otras. Por ejemplo, mire, yo viví muy de cerca, porque estuve muchas veces en el gobierno de Allende, en Chile. Fue un desastre. Lo condenaron sus correligionarios socialistas, más allá del golpe de Estado, que digo, no se justifica claro, en ninguna hipótesis. Lo que sí digo, que lo condenaron a la inacción y a la desesperación, lo que eran las revueltas, que eso es lo que le permitió luego al pinochetismo tener cierta popularidad, que la tuvo, y que eso persiste, aunque ya no se llame del mismo modo en Chile. ¿Por qué? Bueno, porque el desorden, porque la incapacidad para producir, la falta de competitividad, generaron en definitiva problemas a la propia clase trabajadora que reclamaba más estabilidad en el empleo, que las empresas anduvieran con más regularidad, etcétera, etcétera. Y a su vez, porque entendamos, no, así como nuestros sindicatos de hoy no están planteando la revolución armada, tampoco hoy esos empresarios que acceden a la vida política están planteando concepciones reaccionarias. Son empresarios que ya se han amoldado de algún modo a la vida política. Sí. Y uno puede acordar o no acordar, aceptar o no aceptar. Pero digamos, yo le digo lo que veía la gente en Piñera, lo que uno oía. Yo no sé si hubiera votado a Piñera, probablemente no. Entre Ricardo Lagos y Piñera, de repente votaría a Ricardo Lagos. Soy más amigo de Ricardo Lagos que de Piñera. Y quizás piense más cerca de Ricardo Lagos, que es un socialdemócrata típico, que de Piñera. Pero Piñera es el empresario exitoso. El Uruguay no tiene, primero, esa tradición, digamos así, digamos, con fuerzas conservadoras muy fuertes, porque nunca lo fueron.
En el fondo nunca lo fueron. Digamos, la única fuerza, llamémosle organizada desde el punto de vista económico que había en el siglo XIX, era la rural. Y fue transformadora, ¿no? Fue transformadora a partir de, digamos, los gobiernos de la Torre y eso, fueron reformistas, digamos así. Naturalmente, luego tuvieron también sus debates, ¿no? Yo el otro día le decía al ministro Rossi que acababa de leer el discurso inaugural de Baltasar Bruno en el 19, que es espectacular, espectacular. Y entonces habla justamente de los sectores que piensan que solo contribuyendo con una riqueza a la riqueza nacional tienen cumplido sus deberes frente a la sociedad y que tienen cierto desprecio a la actitud política, y hacía esa referencia. Y hay mucha gente que habla mal de la política, tal. Bueno, y después le pide justamente a los estancieros que sigan el ejemplo, los estancieros progresistas, y que los ayuden a mejorar los salarios rurales y a que no ocurra, digamos, una reacción proletaria que puede llegar a ocurrir, tal y que cual. Es muy interesante el documento. Pero digo, no había grandes organizaciones. O sea, el Uruguay se hace mucho desde el Estado mismo, porque en realidad la sociedad uruguaya se refunda en el último tercio del siglo. Acá no había nadie, éramos 4, ¿no? Y ahí vienen todos los aluviones de todo el mundo, incluso ahí vienen los anarquistas catalanes, los anarquistas italianos, etcétera, etcétera. Entonces, que traen un poco al Uruguay esa militancia. Esa vocación militante y combativa. Los sindicatos de resistencia. Y bien, pero luego viene, digamos, digamos, un cierto momento conservador, pero también un poco, digamos, ilustrado, o sin duda ilustrado, Juan Herrera Lloves adelante. Después vino Valladolid, que transforma totalmente las bases con el vallismo al construir todo un estado de bienestar y una legislación social, ¿no? Que es lo que no ocurrió en Argentina, ¿no? Ese es el gran punto, como usted dice Macri o o el otro. Eso es lo que no ocurrió en Argentina. Ahora, en los últimos años. Lo que no ocurrió entonces. Lo que no ocurrió entonces. Porque así como el vallismo hizo acá una verdadera transformación social y construyó un estado de bienestar, entonces no se le llamaba así, después se le llamó así, lo que después se llamó socialdemocracia en Europa, acá se llamó vallismo originalmente. En la Argentina no ocurrió eso. Entonces aquel país inmensamente rico, infinitamente más rico que el nuestro, con esa ciudad impresionante, ¿no? Ese Buenos Aires de los palacios, ¿no? Que como dijo Malraux cuando lo vio, dijo, esta es la capital de un imperio, falta el imperio nomás, ¿no? Claro. Bueno. Entonces en ese país la legislación social fue totalmente retrasada. Incluso en el peronismo, yo sé que a usted no le gusta el peronismo porque lo ve populista. ¿Por qué no me gusta el peronismo? Ahí está la definición. ¿Lo ve populista? No. ¿No? No, la palabra es otra. Fue revanchista. Esa es la matriz diferencial. Entonces, lo que debió haber sido reformismo 30 años antes o 40 años antes, el peronismo entonces es un movimiento tardío que nace del golpe militar, además, ¿no? Nace del militarismo, sí. ¿No? O sea, no nace de la sociedad civil. Entonces, fíjese usted que extraña situación. ¿Y por qué nace del militarismo? Porque había militares, como Perón, que habían conocido el pensamiento fascista, la acción fascista. Hoy fascista se usa en otro terreno, ¿no? Lo de las palabras, volvemos a lo de las palabras, ¿no? Fascista en aquel entonces era fascismo. Quiere decir autoritario. Exacto. Allá fascismo. Era un movimiento político italiano liderado por Mussolini. Era un gobierno autoritario de izquierda. Era un gobierno de izquierda, autoritario y corporativo. Es decir. Sí, porque se valió de los sindicatos. Los gremios, los gremios adentro de la estructura del Estado. Los obreros y los empresariales también. Entonces, por eso es muy distinta nuestra historia a y acá nuestra historia no revela esas luchas. La democracia construyó la clase media. Las leyes sociales no fueron el resultado de rebeliones, ni de muertos, ni de cosas de ese tipo, ¿no? ¿Verdad? Ni de semanas trágicas como en la Argentina, ¿no? Ni de Patagonia rebelde, ni de Nápoles estilo, digamos. Entonces, seguro, fue una sociedad, como se ha dicho después, atemperada, o como le han llamado muchas veces los sociólogos. Y esa es la gran diferencia del vallismo con todos los movimientos,
llamémosle, liberales de la época. Ahí está. Ahora, usted acaba de nombrar una expresión que la vamos a traer a la época contemporánea, hablando del fascismo de Mussolini y los gremios dentro de la estructura del Estado. Ahora, tal vez esté sucediendo algo de similares características. Gremios adentro de la estructura del Estado, o por lo menos dirigentes gremiales adentro de la estructura del Estado. Pero el fascismo eran gremios de ambos orígenes. Sí. Eran gremios patronales y trabajadores. Y por eso mismo, en el Uruguay hubo alguna influencia en la época, y por eso nacieron algunas entidades que eran mezclas del Estado con corporaciones Estado, como nació de algún modo con Aprolo, el Frigorífico Nacional, sí, que eran una mezcla de cosas de ese tipo, ¿no? Pero pero el tema es otro. Yo creo que el rol del Estado es conciliación. El rol del Estado uruguayo, conforme a su Constitución, es una Constitución liberal, democrática, con ideales naturalmente de superación social, referidos todos, digamos así, a lo que fue esa construcción, a mi juicio, extraordinaria que hizo el Uruguay, un Uruguay de clase media anticipatoria antes que el resto de nuestros vecinos. Muy bien. Y que ha sido y sigue siendo nuestra base. Ha sido y sigue siendo nuestra base. Pero aunque vio que los empresarios no quieren la negociación tripartita. Bueno, algunos empresarios sí, otros no. Pero no se han negado los consejos de salario. Los consejos de salario. Porque son ley, presidente. Porque son ley. La ley hay que cumplirla. Esto nació en el año 43 en el gobierno del presidente Amézaga, gobierno ballista, después del gobierno de Terra, que también fue un gobierno ballista, aunque desgraciadamente cayó en ese gravísimo, trágico error de la dictadura. Pero digamos que más allá de eso, habrá empresarios de un tipo y empresarios del otro, ¿no? Por ejemplo, acá el empresario de Funza, que fue un gran pionero industrial, pero era tremendo, el señor Sáenz. Él era un gran empresario, por eso pudo hacer este monumento, ¿no? Porque esto es una ciudad. Rondan mi calle. Desde sus orígenes los hombres han pintado en las paredes, desde las cavernas, pasando por la Capilla Sixtina o los grafitis en las ciudades. Lo que para unos era arte, para otros era vandalismo. Hay quienes han conseguido hacer de esto su forma de vida. Estos son los que aman lo que hacen. Me dedico al diseño gráfico, a la ilustración editorial, para libros, revistas. También, bueno, ilustración para otras cosas, como puede ser un CD, ropa, pero mucho tiempo era más la ilustración, que estaba dedicado como full ilustración. Y bueno, pero igual siempre uno es como que le pone su parte y es como que siempre vas a llevarlo para tu lado, creo. No sé, como que al diseño gráfico siempre lo mecho con ilustración, siempre es como que lo llevas, lo vas llevando para el lado que vos querés. Los grandes artistas no tienen el alma en paz. Este es el precio por seguir tu camino. ¿Merece la pena? ¿Cambió de parecer? ¿Quería seguir viviendo? Quieres saberlo todo sobre su muerte, pero ¿qué sabes sobre su vida? ¿Qué hizo usted por él? Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón. Con amor, Vincent. Siempre hubo murales o pinturas en la pared o bajorrelieves o cosas. Las iglesias están llenas de murales, los techos, todo. Era como, siempre estuvo como lo institucionalizado y lo más marginalizado, no sé, como... Pero también hubo grafitis, había también en Roma había graffiti, había grafiteros, no sé, era como de gente que protestaba, ¿no? Ponía causa, protesta, como ahora pueden firmar con el nombre, hacer tags, y bueno, siempre existió, me parece. Hay más espacios así como institucionalizados, por eso, entonces como claro, se le da otro nivel, no sé, otra jerarquía, como al grafitero, ¿no? Y al que vas a pintar un muro
no sé si al arte, no sé si decir que está, porque capaz que lo otro está genial, pero no está institucionalizado, pero lo que hace es increíble, pero está fuera de las reglas y funciona. Bueno, de última fueron los comienzos de Banksy, que el tipo arrancó siendo más prohibido. Bueno, ahora es otra cosa. Okay, it's the Banksy Girl with Balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room, and I'm going to start getting in 100, 150, 200,000, I have already, 200,000, 300,000, 300, 350, 400,000, yeah, 400,000, 600,000, your bid, 600,000, anyone else? Last chance, and selling for 860,000. Yeah, if you could maybe get one of the technicians quickly to go and take it over there, that'd be great. Quickly, okay, we're moving on, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we are going to move on here. Sorry, if I have your attention. Tiro un presupuesto de algo y si sale, genial, y si no, bueno, se puede ver o bueno, no se hace. O de repente capaz que me gusta mucho el trabajo o algo y bueno, se puede ir viendo. Pero nada, es eso, es como ir agarrando de varios lados varias cosas y capaz que, bueno, hay más trabajo de gráfico y eso te da una entrada para poder vivir más tranquilo con el tema de la plata, pero bueno, poder hacer un mural que querés hacer hace tiempo y lo querés hacer. Y lo haces gratis o lo haces por menos plata o lo haces por, capaz que no gratis, pero por intercambio de algo, ¿no? También generar, no sé, bueno, puede ser intercambio, yo qué sé, de estadía, no sé, buscar la manera de última, bueno, si no hay plata, que se intercambie por algo. Nada, en el viaje apliqué mucho eso, de, bueno, generar un intercambio por algo también. A mí me interesaban esas otras visiones del mundo, de entender, no como crítica, así, porque tiene cosas buenas, no creo que sea todo malo, pero sí tomar lo bueno, todo lo bueno que se pueda de todos lados. Y bueno, creo que las culturas indígenas del continente tienen muchísimo para dar en ese sentido. Hay muchísimas cosas para aprender que estaría buenísimo aprender. Y que muchas veces se ponen de moda y está bueno. No sé, ahora que esté más de moda poder comer sano, comer orgánico y cosas, no sé. Y las cholitas lo hacen hace 500 años y nunca lo perdieron y saben que comen la planta comen la comida que plantan en la casa, no es que van al supermercado y van a comprar en bandejita. Y es súper del día a día y básico, y es como, por eso, tomar las cosas buenas de cada lugar, me parece. Hacia que cerrito tenga mi chocita, de donde vivo. Acá es la Laguna Azul, y para acá es mi terreno con mi casa. Dicen que acá en mi terreno hay oro. Y entonces esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala, mi terreno a la fuerza. Señores, por favor, necesito apoyo, necesito ayuda. Miren acá cómo están, cómo han venido a atacar a mi familia. Somos una gente humilde. Y miren la minera lo que viene a hacer con su policía, con su personal. Tras de aquel cerrito tengo mi chocita, donde vivo y duermo con mi trigueñito. El arte en general, la pintura y el mural sí es militante. De ideas, ¿no? No tiene por qué. Creo que tampoco, por más que hay, no tiene por qué ser panfletos de causas de un partido o cosas. Es militante porque expresas ideas, compartís causas. Hay varias formas también de poder hacer un intercambio de última. Porque, bueno, uno está entregando, ¿no? Está entregando energía, está entregando trabajo, todo, y bueno, está bueno que el otro te dé algo a cambio de eso, ¿no? Porque sí, no puedes vivir del aire, pero se pueden encontrar varias formas de poder intercambiar. Muchas veces esto es como eso, que siempre hay que estar medio corriendo y siempre haciendo, pero también es lo lindo de hacer, que te motiva a seguir haciendo cosas, seguir pintando, seguir probando cosas.
Dos últimas preguntas le quiero hacer, porque quiero aprovechar su presencia acá hablando puntualmente de cuestiones de trabajo. La primera, usted hace un ratito hacía referencia con elogios, y creo que todos lo compartimos, a lo que fue allá en 1949 la ley de negociación colectiva. 43, noviembre del 43. 1943. Y quiero preguntar, usted, cuando los consejos de salario quedaron suspendidos durante la dictadura, un poco antes, 69 creo, y después usted, cuando asume su primera presidencia en el 85, hablamos con Hugo Fernández Feingold el otro día, nos contó cómo fue todo, convoca inmediatamente a los consejos de salario. Termina su primer gobierno, la calle no los convoca y después usted sigue esa línea. ¿Por qué? Sí. Bueno, mire, yo diría que fue una cosa de coyuntura, no de principios. Había una relación normal, yo diría, entre sindicato y gobierno, y bueno, yo qué sé. No se sintió una... Creo que luego el restablecimiento estuvo bien y bueno, y ha funcionado relativamente bien. En muchas cosas no, porque vuelvo a decir, el Estado no ha cumplido su rol conciliador. Bueno, pero a ver, mire qué interesante. Pérez del Castillo nos decía para este programa el otro día, Santiago, nos decía que él cuando fue ministro de Trabajo, en un momento muy crítico, además muy duro para todos nosotros, que fue el gobierno de 2000 a 2005, y le propuso al presidente Jorge Valle reactivar los consejos de salario, que en un momento tan especial iba a ser saludable, y Valle no quiso. ¿Usted cree que con consejos de salario la crisis de los años 2002, 2003, que se hubiese sorteado de otra manera? No tiene nada que ver. ¿No hay relación? No, ninguna relación. El 2002, y acá vuelvo a los economistas, que siguen hablando de muchas cosas, la crisis del 2002 fueron los bancos. Si acá no quiebran los bancos argentinos y arrastran a los bancos uruguayos vinculados a eso, acá no había crisis. ¿Hubiera habido un mal momento? Sí. Hubiéramos vivido un momento de desfasaje de precios como hay ahora, porque ahora se dice, esto es parecido a como la devaluación brasilera del 99. Del 99. No es parecido. Parecido sí la devaluación. Por eso mismo en aquel momento, como teníamos ciertos márgenes fiscales, les dimos justamente devoluciones de impuestos, exoneraciones de impuestos, etcétera, 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 para equilibrar la exportación. Y el Estado tenía que seguir comprando dólares, porque si no el dólar se caía aún más, claramente. O sea, era un momento, sí, bastante parecido acá. Pero si usted saca de ese desarrollo económico la crisis bancaria, acá no pasaba nada. Es decir, hubiéramos pasado un mal momento, sí, pero no una crisis. La crisis fue bancaria. Y con la crisis bancaria las empresas. Con la capacidad explosiva que tiene toda crisis bancaria. Bien. Porque no hay nada peor que una crisis bancaria, ¿no? Bien. Explota como una granada, afecta a todo el mundo. Ahora sí, por último, yo nunca se lo escuché decir a usted, pero todo el mundo dice que usted algún día dijo, nunca perdí una huelga. Sí, fantástico. Sí, ¿Es cierto? ¿Lo dijo? Es lindísimo el eslogan. Mire, tengo 60 años de vida política y como no tienen muchas cosas para decir en contra, dicen eso. Nunca dijo eso. No, lo dijo, empecemos por sacarlo, porque cualquiera que hable, me ha reporteado tantas veces como usted, sabe que yo nunca hablo yo. Demasiado personalista suena, ¿no? No, porque no me suena, porque no me sale simplemente, claro. No porque me tire de humilde, que no lo soy. A esta altura de la vida, además ya no tengo ni vanidad ni humildad, más o menos sé quién soy. Lo que en aquel momento, y se lo explico, era un momento muy particular, muy particular. Había una presión que es lo que mucha gente no advierte o no sabe o no tiene ganas de saber. Era un momento muy difícil. El tema militar estaba ahí. Teníamos mucha gente de un sector militar muy contrario a la salida. No me querían nada. Sus herederos, desgraciadamente, todavía no me quieren nada. Es así. Tengo un extraordinario privilegio porque tengo de las dos puntas muchos detractores, lo cual me demuestra que no soy en esa materia soy el profundo centro, y que las cosas se hicieron bien. Y entonces era un momento en el cual estaban con que
que además era la tesis de los militares cuando negociábamos. A ustedes se lo llevan por delante los sindicatos. Esto vuelve al mismo esquema. Ustedes caen en la demagogia y se lo llevan por delante. Y volvemos a las inflaciones, y volvemos a las devaluaciones, y volvemos a esto. Eso le decían los militares en la negociación. En las negociaciones todo el tiempo. Y luego era la acechanza que había. Entonces, hay un momento que se producen también varios conflictos muy complicados. Y entonces yo ahí dije, el Estado nunca ha sido desbordado. El gobierno no ha perdido huelgas, ¿no? Digo, acá ha habido los conflictos que hay siempre, se ha ido, eso fue lo que dije. Entonces seguro, después ya le encaja. Antes de ser presidente, además. No, yo era presidente. Ah, sí. Por eso, estábamos por eso. No, yo tenía que cuidar el barco. No, porque ahora usted vio que está todo lleno de héroes nacionales que luchaban contra la dictadura. En aquella época yo no los vi. Pero bueno, salvo algunos poquitos, que sí los conozco y sé quiénes son. Y son los que menos sacan pecho. Yo estaba ahí en el medio y no las tenía todas conmigo. Claro. Y entonces yo lo que quise pasar el mensaje, y señores, mire, sí habrá conflicto, pero a nosotros por arriba nos los van a llevar. Eso fue lo que dije entonces. Entonces seguro después le ponen un eslogan y ya está. Pero por suerte es lo único que tienen para decir. Y como no es demasiado cierto. Gracias por haber estado, Sanguinetti. Gracias a usted. Un placer. Es que en las huelgas ellos les funciona muy bien el control obrero. Ellos podían hacer caminar la fábrica aunque no estuvieran los patrones. La hacían caminar perfectamente y nunca hubo absolutamente ningún problema. Ellos practicaron muy bien el control obrero, ¿no? ¿Verdad? Y fue uno de los grandes, FUNSA es uno de los grandes, sin lugar protagonista de la unidad de movimiento sindical. ¿No? Es uno de los grandes protagonistas, ¿no? Belluna León Duarte no es el único, pues está el Perro Pérez, Romero, Luis Romero, el Moco, son sindicalistas, Santana, que Santana era un caso particular, porque Santana era comunista en el gremio de FUNSA. El gremio de FUNSA era mayoritariamente anarquista, era anarcosindicalista su dirigente, ¿no? Pero bueno, eso era lo que FUNSA tenía esas características, ¿no? En las huelgas, los conflictos de FUNSA participaba mucho el barrio. El barrio participaba muy solidariamente. Eso bastante, es algo muy particular, ¿no? Esa es una de las características que a mí siempre me ha llamado la atención de ese gremio. Era un gran empresario, un gran emprendedor. Pero era duro, era un negociador durísimo. Y creó un sindicato duro. O sea, y el Espejo fue un sindicato duro. Un sindicato durísimo enfrente, ¿no? Las huelgas acá fueron históricas en su tiempo, ¿no? Sí, claro. Yo las viví de niño, las viví de adolescente, las viví en casa, a donde llegaban estas cosas. De modo que todo lo que es este movimiento laboral y sindical lo viví desde siempre. Y es más, Pepe Delía era el único que todavía me decía Julito, ¿no? En el último homenaje que le hicieron en el Parlamento, que yo asistí con mucho gusto porque también me conocía de niño. Entonces, delante de todos, ¿cómo andás, Julito? No, digo, bien, Pepe, digo, sos el único que me dice Julito en todo este país, ¿no? ¿Verdad? Bueno, o sea, todos ellos los conocí desde siempre, ¿no? Entonces, tengo una vivencia de todo lo que fue ese mundo, su transformación, y también las transformaciones del país, ¿no? De aquellos frigoríficos enormes, ingleses y norteamericanos, a la nueva industria frigorífica, la textil, todo aquello. Yo lo que creo que el Estado tiene un rol, que es conciliar los intereses. ¿Por qué? Porque el Estado democrático, conforme a nuestra Constitución, representa el interés general. Ni el interés patronal, ni el interés gremial, ni el interés ganadero, sino todo aquello que representa el interés colectivo para armonizar todos esos intereses que son todos legítimos. Pero usted ve mal que la actitud del Estado en esa relación de tres tenga una inclinación hacia un lado o hacia otro, en sintonía con la base ideológica del gobierno. Yo no creo en la base ideológica, porque si usted actúa sobre la base de la lucha de clases y cree
que la lucha de clases debe predominar la clase proletaria para marchar hacia la dictadura del proletariado, partimos de bases distintas. Yo parto de la base democrática y digo que tiene tanto derecho el sindicato a existir como la empresa a existir y que deben conciliarse ambos términos dentro de las leyes de una economía liberal y de una democracia liberal. Entonces, pero, presidente, esa es la diferencia. Ahora, el Estado, no, porque el error es creer que una es la parte fuerte y otra es la débil. Ahí está. Porque si en el 900... Hablando de trabajador y empleador. Seguro, ¿Y cómo que no? No, porque usted... A ver, quiero escucharlo con pero atención. es así. Pero usted cree que la empresa... fíjese, ¿quiénes son los propietarios de Conaprole? Son los tamberos, ¿no? Porque son una cooperativa, son los tamberos. Sí. Son 2.000 tamberos, 2.000 y tantos tamberos. La mitad ganan al menos 30.000 pesos. Para comer ellos, comer la vaca y pagarle al ajuste de la energía. Y el obrero de Conaprole, el promedio son 50.000 pesos. O sea, es fuerte el tambero, ¿qué va a hacer? No, es el tipo más sacrificado que pueda pedir. Pero no me pongas ejemplo. No, le pongo ese ejemplo. Vamos a otro. No, le pongo ese ejemplo porque es el ejemplo justamente de los errores que comete a veces el sindicalismo y que luego desprestigia el movimiento sindical. Porque una actividad como la lechería uruguaya, que es un lujo el país, porque cuando yo era ministro de Industrias en otra vida, la segunda reencarnación, ahora estoy en la cuarta, en esa época, en invierno no había leche, había que hacer malabarismo con la leche, ¿no? O sea, este Uruguay exportador que exporta el 70% de la leche, es una construcción de los últimos 30, 40 años. Muy bien. Entonces, y es una cosa notable. Pero usted entonces, me está hablando de esto afectado por el actual conflicto. No, bueno, pero es un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo, porque me está poniendo un ejemplo de una empresa que tiene una vocación social buenísima, muy importante. Señor, justamente lo que hace más irracional y más absurda la conducta actual de ese sindicato. En ese sector. Como ejemplo de un error. También puedo poner ejemplos de aciertos, ¿no? Si hablamos de la bebida y muchas conquistas que Richard Reed ha señalado tantas veces y que ha valorizado como tales en acuerdo con los empresarios, ahí podemos hablar de buenas historias. Ahí hay buenas historias. No, yo no digo que todas sean malas ni que todas sean buenas. Entonces, cuando usted me dice, usted critica, sí, critico los errores porque es mi visión, como también critico los errores empresariales cuando se cometen. En la lechería, por ejemplo, esa empresa Pili cometió un error empresarial, inducido por el entusiasmo de la época del gobierno Mujica con Venezuela. Sí, esa es una parte de responsabilidad digamos, del gobierno de la época, pero también de la empresa, ¿no? Porque imaginarse una fábrica moderna de queso con 40 millones de dólares, etcétera, etcétera, solo para el mercado venezolano y los precios del mercado venezolano, que eran distintos a los precios de todo el mercado, era una mala decisión empresarial. Por eso hay una responsabilidad también de la empresa, ¿no? Por eso digo, hay que mirar todas las cosas con cierta objetividad y serenidad. ¿Apuntando a qué? A un país productivo con capacidad exportadora. Ese es el punto. Tenemos que ser competitivos en un mundo global. Ese es el objetivo, que debe ser el de las empresas, el de los trabajadores. También las empresas, a mí no me gustan cuando actúan de cierto modo estrecho, digamos, ¿no? O cuando cometen errores de ese tipo como el que he señalado. Bueno, pero volviendo a ver si podemos redondear esta parte, usted, capaz que yo entendí mal, Julio, usted dijo que el trabajador y el empleador son iguales. Y realmente me parece que eso es algo que no se puede sostener. Capaz que en el ejemplo que usted me puso, sí. Yo le digo que pero es usted más fuerte, imagínese negociándose una cajera de un supermercado con el dueño de una cadena de supermercados. De acuerdo, pero no la cajera, ahí está su error. No, la cajera no negocia. Negocia el sindicato. La cajera no negocia. Bueno, para eso está el concepto de lo colectivo. Negocia un sindicato que a su vez es lo que hoy llamaríamos, en el buen sentido de la palabra, la burocracia sindical, protegida por una ley, amparada por una ley, que le ha dado muchas ventajas, en fin, que ha profesionalizado incluso la acción sindical y que suele tener tanta fuerza como la patronal, porque incluso a veces actúa con
en fin, a veces actúa digamos, especulando con situaciones críticas de una exportación o de una cierta cosa. Entonces, por eso digo que hay aciertos y errores. Yo no quiero hablar simplemente de los errores, ¿no? Si hablamos del sindicato de AFE, bueno, ¿qué quiere? Yo no los aplaudo. No los puedo aplaudir, ¿no? No los puedo aplaudir. Usted dice que con su actitud están trancando una posibilidad que están teniendo de transformación. Porque todo el ferrocarril en su futuro está dependiendo de una inversión atada con piolines, ¿no, verdad? Y entonces, si usted desalienta a lo que van a invertir, bueno, porque a veces en el Uruguay nos creemos que los inversores del exterior vienen a este gran emporio de riqueza que es el Uruguay, todos sabemos que no es así, ¿no? Y que los debemos atraer y seducir para que contribuyan dentro de nuestras leyes y dentro de nuestro respeto, que por cierto es mucho mayor, pero a veces ¿qué pasa? Que si les complicamos mucho la vida, el individuo dice, bueno, para complicarme la vida me voy a Brasil, que por lo menos el mercado es mucho más grande, ¿no? Bien. Entonces, yo lo que creo que hay que tener una visión de equilibrio, una visión de colectiva, y que el Estado no puede desbalancearse. El Estado tiene que arbitrar los conflictos en la medida en que sean razonables, digamos, porque en lo contrario, siempre con qué objetivo, más productividad, más competitividad, más capacidad exportadora, para tener como consecuencia más y mejor trabajo, lo cual a su vez también hace a esos llamados sectores no transables, en los cuales las empresas son más proclives a decir que sí, porque no tienen la limitante del mercado exterior, ¿no? Claro. La construcción, por ejemplo, ¿no? Bueno, aún ahí el Estado también tiene que tener un rol equilibrador, ¿no? Porque si la empresa dice que sí, bueno, después los costos se van arriba y tenemos una construcción muy cara, lo cual no es bueno para nadie, y menos sobre todo justamente para la gente más pobre, que es la que va a acceder con más dificultad a la vivienda que se le aleja por su enorme costo.